Doctor Enrique Gaguero, ginecobstetra de la Clínica Vespucio. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola, para hablar Hola, de los Jordi. mitos y realidades de los anticonceptivos. Así es. ¿No? Oye, mira, pastillas anticonceptivas, por ejemplo, Julián, que van desde los 900 pesos y hasta los 17.000 pesos. Claro. A propósito de estas píldoras anticonceptivas, Enrique, ¿hay algún grupo de riesgo? A menudo nos encontramos nosotros con que aparecen noticias que dice que hay mujeres que son más propensas, por ejemplo, a tener un infarto o problemas cardiovasculares, o Sí. que no deberían consumirse a determinada edad. Sí, mira, está definido desde hace muchos años que existen ciertas categorías de riesgo que debieran abstenerse de usar los anticonceptivos combinados, que son las típicas pastillas anticonceptivas que todo el mundo conoce. Dentro de ellas tenemos a la gente que son mayores de 35 años y fumadoras. Ojo con las mujeres que fuman más de 10 o 15 cigarros diarios, porque el riesgo cardiovascular es demasiado alto. Lo mismo pasa con las personas que tienen un tipo de cefalea que se llama conaura, que son aquellas personas que antes del cuadro presentan alguna alteración física o visual previo a presentar este cuadro de cefalea. Lo mismo las personas que son diabéticas con algún tipo de trastorno vascular. Doctor, o las personas con trastornos hepáticos. Entre los mitos, no sé si es mito o no, usted lo derribará si no es cierto, pero esto de tomar pastillas anticonceptivas, lo dicen muchas jovencitas, ¿no? Desde muy joven, después le da menos posibilidades de quedar embarazada. ¿Es efectivo, no? Mira, esa pregunta es un mito que es, la verdad que no es verdad en términos de que sea la píldora la que causa el problema. Cuando se inventó la píldora anticonceptiva en la década del 60 y comenzó a distribuirse masivamente por el resto del mundo, para la mujer le cambió el mundo, valga la redundancia, es decir, de tener una sola pareja sexual, la mujer pudo liberarse del punto de vista sexual y tener varias parejas sin tener miedo a la maternidad. Como lo hacía el hombre. Como lo hacía el hombre durante miles de años. De modo que con esto, al aumentar el número de parejas sexuales, implícitamente, y dado que los métodos anticonceptivos, este es un tema que lo hemos conversado mucho con Karen en otros programas de hace muchos años En atrás. la consulta, bueno. Las píldoras no te protegen de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, a medida que tú vas teniendo más número de parejas, vas teniendo más riesgo de haber adquirido alguna de estas infecciones, y esas son en definitiva las que te van produciendo el problema. No son las píldoras en sí. Oye, Enrique, ¿cómo se busca? Porque no es que exista el mejor método anticonceptivo. Tengo que buscar el mejor método anticonceptivo para mí, o Para cada uno ti. tiene que buscar. Sí, a mí me gusta cuando tú dices, por ejemplo, que es bueno a veces combinarlo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando no hay a lo mejor una pareja estable, el uso del condón o preservativo con otro método anticonceptivo. Mira, el uso consistente de condón, independiente del método anticonceptivo que la persona elija, porque al final los médicos recomendamos, es la persona la que elige de acuerdo a sus creencias, a su forma de ser, a su personalidad. Por lo tanto, una de las cosas que hay que dejar siempre muy claro es que independiente del método anticonceptivo que uno le recomiende desde el punto de vista hormonal, el uso del preservativo, tanto masculino como femenino, es quizás el único método que puede de alguna manera evitar que las mujeres adquieran, especialmente las mujeres, y lo digo y lo recalco porque son ellas las que sufren en última instancia las consecuencias, algún tipo de infección de transmisión sexual que después le puede perjudicar su vida. Oiga, doctor, he escuchado muchas mujeres que hablan de cómo se hinchan, de cómo les afecta este juego hormonal que tienen desde que toman pastillas anticonceptivas. Porque la pregunta ¿es verdad que son puras hormonas y es como una bomba de hormonas algunas pastillas anticonceptivas? Mira, la respuesta es sí y no. Cuando la pastilla te la recomienda una amiga en base a la experiencia personal que ella tiene, y lamentablemente este país no se escapa a la opinología en que de repente yo digo, esta pastilla a mí me hizo bien, por lo tanto a ti te va a hacer mejor. Error. Uno debiera siempre recibir la indicación de un médico. Las hormonas... De un ginecólogo particularmente. Idealmente un médico ginecólogo o una matrona también. Las hormonas que contienen las pastillas tienen que ser bien indicadas y tienen que ser adecuadas a la persona. Un poco lo que conversábamos respecto del tema de las contraindicaciones. Si una mujer tiene 35 años y fuma una cajetilla diaria, evidentemente tú le das una píldora anticonceptiva combinada, probablemente va a tener algún problema grave. Consultas de la gente, de nuestro público. Javi. Sí, efectivamente ya nos están llegando a nuestro Twitter, @buenos días a todos, y de hecho, Cote Correa dice, si dejo las pastillas anticonceptivas, ¿me siguen protegiendo por algún lapso de tiempo extra? Hola, mira, las píldoras anticonceptivas te protegen solo por 24 horas. Por eso que ese es otro mito que hay que echar abajo. Cuando la gente te dice en el verano, mira, tú llevas tomando 5 años píldora, descansa o desintoxícate durante un mes, es falso.
La píldora solo dura 24 horas y si tú te demoras en tomarte la pastilla más de 24 horas, aumenta exponencialmente el riesgo de embarazo. De modo que no hagas el caer en la tentación de suspenderla. Perdón, es que tengo una pregunta porque la gran problemática hoy día de los papás es cuándo comenzar a familiarizar a las niñitas, sobre todo con los métodos de anticoncepción. ¿Hay algún tipo de edad recomendada? ¿Depende de cada situación sexual de cada niña, de la dinámica familiar que haya, de la condición clínica de la paciente? Yo creo que esa pregunta que tú estás haciendo es súper importante y es un tema país. Porque el tema del anticonceptivo está hablando de la educación sexual. Claro. ¿Cuándo es el mejor momento para iniciar la educación sexual? ¿A quién le endosamos la responsabilidad? ¿A las instituciones? ¿Al padre? ¿A la madre? ¿A quién? Yo soy un firme convencido de que la educación sexual debe partir de chiquitito. Porque en la medida que un niñito de 4 o 5 años sabe lo que es bueno y lo que es malo en términos generales y con un lenguaje adecuado y acorde a su edad, vamos a comenzar a disminuir el abuso infantil. ¿A usted le parece, doctor? De modo que yo creo que esto va implícito dentro de lo que es la educación sexual. Sí, esto un poco obedece a la pregunta que le hacía José Antonio, básicamente a que se entiende que una niñita bien educada, con verdad sobre la mesa de chica, en el minuto en que tiene el primer pololo, habría que idealmente llevarle al ginecólogo para que guíe a la mamá de cómo planificar su anticoncepción. Yo creo que es antes de que tenga el pololo. Yo creo que es antes, cuando muchas veces nos encontramos que ya están pololeando, los papás somos los últimos en enterarnos de que ya hubo relación sexual. Es un tema de edad. Es un tema, yo diría que de oportunidad y de edad. Yo creo que existen ciertas etapas de la vida que se van cumpliendo y a medida que la adolescente llega a los 13, 14, 15 años en que comienza el despertar sexual, yo creo que es el momento oportuno en comenzar ya a hablar del tema. De mamá a los 15 hicimos con el doctor Sí, Enrique claro, Gallero, no, sin además. duda. Sí, Javi. claro que sí. Javi. Sí, tengo otra pregunta precisamente para los más jóvenes, ¿cierto? @paz. ¿Las pastillas más baratas son menos efectivas? Buena pregunta. La verdad es que todas las píldoras anticonceptivas tienen más o menos el mismo grado de efectividad. Difieren unas de otras por el tipo de componente hormonal, la dosis que tienen, el número, hay pastillas de 21, 22, 28, o bien a veces de las características de algunos componentes que privilegian, por ejemplo, disminuir el acné, disminuir la retención de líquido versus otro tipo de efectos. Doctor Gallero, muchas preguntas que nos llevan a través de las redes sociales. ¿Hay métodos anticonceptivos o de protección también que en Chile no se usan tanto como en otros países? El condón o el preservativo femenino lo usan más como las gringas, ¿no es cierto? En Chile no se usan tanto. Perdón, ¿cuál es ese? Perdón. Es un... Bueno, que lo explique el doctor. Doctor. José Antonio, ¿Trajimos por favor. ficticio, doctor? Tú eres periodista, más serio que nosotros. No Explícamelo así traje, técnicamente. yo traje, mira, yo traje lo que más se vende en entiendo que Chile. en la base de la vagina Sí. y entra, digamos, sí. hacia adentro. Sí. Y después Entonces el pene queda al interior del preservativo Exactamente. cuando hay coito. Mira, es un cilindro, igual que el preservativo masculino, es un cilindro de látex que tiene 2 anillos. Uno que es el de la entrada que queda y el del fondo que está cerrado, por supuesto. De modo que es un reservorio que queda dentro de la vagina para que la mujer ¿Y se vende pueda en cuidar. Chile eso? En Chile se venden, hay lugares específicos en Chile donde se están todavía vendiendo. ¿Es caro? No, debe costar más o menos un poquito por el doble de lo No que se vale usa un tanto por preservativo. tema cultural. Yo creo que es un tema por cultural, incomodidad. es un tema cultural más que nada, O de José costumbre, Antonio. claro. Es de costumbre, como muchas cosas, nosotros seguimos ciertas costumbres y Otra nos cosa cuesta salir cortita, de ellas. a propósito de eso, por ejemplo, en otros países los hombres recurren mucho a la vasectomía, ¿no es cierto? Para Así no es. dejar que es un procedimiento parece medio ambulatorio, para los hombres no reviste ningún problema. En Chile una mujer, por ejemplo, de más de 45, una mujer que no quiera tener más hijos, esto de ligar las trompas, también un procedimiento que se usa habitualmente para evitar que se consuma tanto tipo de hormonas. Sí, lo que tú mencionas son 2 procedimientos que son definitivos. Se llaman esterilización quirúrgica masculina y femenina. Son procedimientos que se deben tomar una vez que las parejas ya han decidido cuál es la familia que quieren tener. De modo que se considera en términos generales que no hay reversión para el procedimiento. Todavía existe el mito, y uno lo escucha mucho a la señora, mire doctor, amárrame las trompas y yo en un par de años más me las desamarra y tengo un par de hijos, pues me las vuelvo a amarrar. ¿Y eso así? No. Eso no existe. O sea, la técnica quirúrgica de la Que amarre esterilización, otra cosa. hay una sección de las trompas. Lo que pasa es que se ligan para evitar que te desangres, digamos, porque son tejidos vascularizados. Lo mismo que la vasectomía, pero no es un proceso reversible, es un proceso definitivo y Doctor, radical.
los parches, los anillos, las té de cobre, todas esas Los cosas. trajimos acá. Yo sé, pero ¿cuál en porcentaje? ¿Cuál es el más usado? ¿Cuál es el más caro? Sí, ¿Cuál es el más mostrarlo, elitista? Si nos puede Mira. explicar, como para que las mujeres sepan también con qué herramientas se encuentran Sí. cuando llegan a una farmacia. Mira, en general yo diría que hoy en día uno de los métodos anticonceptivos más usados a nivel público todavía sigue siendo el dispositivo intrauterino, la T de cobre, ¿ya? Y en segundo lugar, las píldoras anticonceptivas. La T de cobre es este aparatito que tengo acá. Esta sí, en particular, es una T medicada que tiene una característica bien particular y un grado de eficiencia totalmente distinto a la T de cobre tradicional. Y lo otro que se usa mucho son las píldoras anticonceptivas. Muy cortito sobre la T de cobre, doctora. Hay mujeres que se quejan de que son un poco más, entre comillas, hemorrágicos al momento de Sí. tener la regla. Sí, la T de cobre aumenta el flujo, flujo. menstrual a prácticamente el doble, en cantidad y en el número de días. De modo que las personas que ya tienen una regla abundante quizás no sería el mejor método para usar de primera línea. Y esta T medicada lo que hace es cortar prácticamente la menstruación, de modo que la persona está durante los 5 años que la T funciona sin regla Ahora, ¿Trajo y Mirena? disminuye bastante también el Perdón. riesgo de embarazo. ¿Trajo Mirena, doctor? Acá está. Está ahí también. No Sí. sé si ese es el nombre comercial, Ese es el pero nombre también comercial eso es que se muy vende. Yo novedoso. he conocido casos de mujeres que han quedado igualmente embarazadas con la T. Por supuesto. O sea, hay una riesgo. Esa es La riesgo ahí. señora Ese por era- ahí hay un caso, Sí. allá ¿Hay un caso? arriba. Sí, sí. Nació mire. la guagua nació con la Ay, T ay. de sombrero, dice, claro. ¿Sí? Sí. Sí, Él- Le- La T de cobre, que es uno de los métodos más antiguos de dispositivo intrauterino, tiene una tasa de falla de 1 por 200. Este modelo medicado tiene una tasa de falla de 1 por 1000. Como para que se o hagan sea, en una el idea. caso de la señora fue un Probablemente- milagro. Alejandra, pregúntale, No, préstame no, el es que micrófono. ella debe usar una T de cobre. Pero Mientras fíjate, tanto. no es tan poco frecuente. La señora, bueno, aquí en el público, pero uno ha Ah, escuchado mucho. ¿acá? Es más Ah, frecuente de lo que uno es cree. más frecuente de lo Es que uno más cree. frecuente de lo que uno cree. Por Que eso nos digo, cuente uno su de, experiencia. Cortito que nos cuente el caso. ¿Uno en cuánto dijo, doctor? uno de cada 200. Sí, es Uno una de T de cada 200. cobre. ¿Qué pasó? Y eso es harto. Mira, primero estaba sin antojo, sin nada, me llegó la menstruación todos los meses y si no es porque voy a médico general por un tema de que me dolía mucho el dolor de cabeza, tenía 7 meses de embarazo cuando me dijeron que estaba embarazada. Tenía la misma guata. y no 7 tengo- meses de embarazo cuando Tenía la te... misma guata y no tenía guata. Pero eso es una bendición. De hecho, me pues. invitaron a Fardato Riesgo, me empezaron a poner inyecciones porque él no se me movía, pero estaba embarazada. Qué increíble. A los 7 meses. De este niñito que está al lado. Sí. Pero que no Mira. se dé vuelta, pero... Ahí mira, está, que se dé señor. vuelta. Vergüenza, Luquito. Se llama Juan Cobre. Doctor, Bueno, es un caso como muchos que uno ve ocasionalmente. Sin embargo, sigue siendo un método anticonceptivo confiable. Doctor, perdón, Y- es que a raíz del caso de ella, una pregunta, porque lo hemos visto en programas norteamericanos, casos en diferentes partes del mundo, de mujeres que dan a luz sin saber que estuvieron embarazadas, sin notarlo. Ocasionalmente ¿Y se ve. eso es posible? Sí, ocasionalmente puede ocurrir. No es lo más frecuente. Que no da ni un tipo de Lo síntoma. es lo más frecuente porque evidentemente un fetito que está dentro del útero se mueve, patea, A los doctor, tiene 4 meses. contracciones. perdón, que acá la señora además agrega algo que uno lo escucha mucho en las jóvenes particularmente, que Es más fácil, sin método, sin nada, es más fácil guiarse por la regla. 14 días y 14 días. O sea, guiarse de cuando uno le llega la menstruación son 9 días, después del El 19 billing, días. cuando es hacerlo. regular, el billing. para que Cuando le hablemos guiarse a por la esa regla. gente que piensa así, a mucha gente que piensa así. Para mí ha doctor, sido mucho más, bueno, ahora no he tenido, pero antiguamente era más, para mí es más fácil así que guiarse por método Yo seguía el anticonceptivo. calendario maya, me falló. Guau, ¿en serio? No funciona. Ay, no qué funciona. Que uno Cómica, ve Karen. qué día le llega la regla, qué día empezar, qué día no, el periodo fértil es mucho más fácil así. Sí. Así es. Lo que pasa es que los métodos naturales, como el Billings, el cinto térmico, el método del calendario, son métodos que tienen que ser entrenados. Es decir, la persona debe recibir algún grado de instrucción y si está bien entrenada la persona y tiene ciclos regulares, que es lo más importante, esa persona puede tener muy buenos resultados. Oiga, Pero si es una doctor. persona que tiene reglas irregulares, la verdad es que puede tener más de algún chascarro. Hay que tener cuidado. Aquí, @Gonzalo me pregunta, ¿qué efecto causan las inyecciones mensuales? ¿Produce desorden hormonal? Ya, mira, la palabra desorden hormonal es una palabra que se utiliza mucho, pero que en estricto rigor no significa nada. La gente confunde a veces alteración de la regla con desorden hormonal. Las inyecciones, que aquí tenemos algunos tipos, que se ponen, hay de dos tipos. Las combinadas que se usan mensualmente, que hay 2 marcas que se venden en el país, y una que se usa cada 90 días. Ambas, como son de depósito,
pueden quedar en el cuerpo durante más tiempo del que uno deseara y por lo tanto la vuelta a la menstruación se puede demorar un poquito más. Pero todos los métodos estos que estábamos hablando son reversibles. Hoy son muchos los métodos, está el Implanón también que Sí, lo mira, mencionamos mucho. eso te lo iba a tocar. Vamos con la Javi un segundito, Enrique, que tiene una Javi. pregunta y Es que volvemos con eso del Implanón. Justamente me están preguntando sobre eso. Dice mismo, Yasni, ¿qué tal funciona el implante que va en el brazo? ¿Causa dolores de cabeza? Hola, Yasni. Ajá. La verdad es que todos los métodos hormonales potencialmente pueden producir algún grado de cefalea inicialmente y eso es un cuadro absolutamente reversible. Y este en particular que está preguntando ella, que es el Implanón, que es este implante subdérmico que va en el brazo, que dura 3 años, la verdad es que uno de los que se está empezando a usar con mayor frecuencia en el país, tanto a nivel público como también privado, especialmente la gente joven. Porque una de las cosas que vimos con Karen hace un par de años atrás es que dentro de los jóvenes la adherencia al tratamiento de las píldoras, por ejemplo, tienen demasiados olvidos. Y cuando hay olvido, hay un desastre. Oiga, doctor. Y este es independiente del olvido, por eso es uno de los métodos que quizás es más seguro, especialmente para la gente joven. Una mujer que no ha tenido actividad sexual en un largo rato y que se pone a pololear o a salir con un tipo, empieza a tomar pastillas al tiro el día antes o un par de días antes que sepa que se va a consumar la intimidad o tiene que tiene que planificar de otra forma la anticoncepción. Súper buena tu pregunta y muy clarificadora porque va de la mano de otras preguntas que a mí me llegaba de una señora que me decía que ella solo se tomaba la pastilla cuando tenía relaciones para no llenarse de tantas hormonas. Yo escuchaba un poco lo mismo. Claro, entonces eso es un gran error. El fenómeno de ovulación en la mujer es como una cadena, es como una cinta transportadora, igual que las escalas mecánicas. Si tú no lo detienes, en todo momento comienza a funcionar de inmediato. De modo que la píldora, para que funcione, tiene que ser consistente en el tiempo. Y lo ideal es que la persona comience a tener relaciones después de ya estar tomando las pastillas, ojalá mínimo 15, 10 días antes. Porque si la persona no está tomando pastillas y tiene relaciones, lo más probable es que va a terminar embarazada porque el fenómeno de ovulación está por producirse y va a ser imposible que la píldora lo detenga. Enrique, son muchas las preguntas, Julián. Está por Gracias, ahí don también. Francisco. Seguimos con tenemos preguntas. Cuéntenos, ¿te pasó algo parecido a lo de la señora, no? Sí, yo tenía... se me cayó la T de cobre cuando... Expulsión. Sí, y fui al médico a... Se le cayó. Se me cayó, Sí, sí. hay gente que le pasa. ¿En Fui algún al momento médico, especial o...? Fui al baño y me di cuenta. Y fui para que me la volvieran a introducir. Y tenía 2 meses de embarazo. Tenía 2 meses de embarazo, justo en el periodo fue ahí de... Sí, Pasa también, doctora, sí, lo pasa que los dispositivos, el peligro que tienen es que se pueden desplazar o pueden ser expulsados. Y en ese tipo de paciente no es recomendable insistir en el mismo método, es mejor cambiarlo. Porque lo más probable es que le va a volver a ocurrir y esta vez no se va a dar cuenta a lo mejor. Doctor, 2 preguntas. Una que tiene que ver con lo que le pasó a la señora, pero cuando ya hay embarazo, ¿hay riesgo de un aborto espontáneo Sí. cuando uno se embaraza teniendo la T puesta? Y en segundo lugar, también lo que decía Jordi, que hay muchas personas que dicen, bueno, voy a tener relaciones y me tomo la pastilla el día antes. ¿Para usted la píldora del día después es un método de anticoncepción o no? Es un método anticonceptivo para mí y para todos los médicos en el mundo en este momento. Este es un tema que ya está zanjado desde hace más de 2 años. La FIGO publicó un abstracto en marzo del 2011, está reconocido en la ley 20.418 que está publicada en el diario oficial en este país desde hace 2 años, en términos de que la píldora del día después es un potente inhibidor de la ovulación. No es un Por lo microabortivo tanto, ni un abortivo. una persona que ha tenido, no ha tenido relaciones mucho tiempo, como decía Jordi, y empieza una vida sexual activa y no está tomando pastillas anticonceptivas desde hace un periodo de tiempo, ¿usted recomienda que si tiene una relación utilice la píldora del día después? Lo primero que le recomendaría serían 2 cosas. Primero, que use un condón o un preservativo porque tú no sabes con quién vas a estar. Y el problema aquí no va a ser solamente el embarazo, puede ser que te adquieras algún tipo de enfermedad o infección de transmisión sexual. Claro. Y lo segundo, si ya tuviste una relación no protegida y estás dentro de los primeros 24 horas, es lo ideal, consistentemente debe usar la píldora el día después y esto se entrega gratuitamente a través de los servicios Ay, qué Y públicos. eso es Javi. muy importante decirlo además, que tiene que entregarse gratuitamente en todos los consultorios, independiente de lo conservador que sea el alcalde de turno en ese No, lugar. es ley, en este momento, Karen, esto es ley de la República, o sea, es un derecho de las personas el solicitar
a nivel público o privado la píldora del Doctor, día después. perdón que lo interrumpa, pero lo que está diciendo la Karen es crucial. Ha ocurrido en muchísimos consultorios, a pesar de que ya es completamente legal que, así como que los habitantes tengan derecho a exigir la píldora el día después en los consultorios, que llegan y no está. Estoy hablando de Tiene que mujeres estar. adultas, mayores de 21 años. ¿Qué pasa, doctor, en el caso que está explicando la Karen de una mujer que necesita la píldora el día después por una emergencia en un consultorio público de un alcalde de un sector conservador y no está la píldora? ¿Qué se hace? en O es esos menor casos? de Mira, edad, ha entonces ido- dice que llegue con el papá y uno dice que a lo mejor el papá abusó de la niña. Tenemos situaciones en nuestros países Sí. que son dolorosas, A ver, que son de público conocido. eso es un tema que es muy importante. El papá puede hablar. Cualquier persona que tenga en este momento actividad sexual sobre los 14 años tiene derecho a solicitar la anticoncepción de emergencia si así es el caso. Se ha hecho un estudio respecto a lo que dice Jordi y en este momento el número de comunas que han tenido este problema de abastecimiento está en franca disminución. Esto ocurría hace unos 2 o 3 años atrás en que teníamos hasta un 40 o 50% de las comunas que no tenían la disposición de la píldora. En este momento es la gran minoría, la mayoría lo tienen. Pero en la eventualidad de que en un lugar se hubiera agotado el stock, puede ir a cualquier otro centro de salud de urgencia y solicitarla. Y en el caso de la actividad sexual en las menores de 14 años, la verdad es que la ley estipula que en esa edad no existe consentimiento, de modo que estamos frente a un delito. E independiente que el profesional entregue la anticoncepción de emergencia, lamentablemente debe hacer el reporte correspondiente a las autoridades competentes porque está en conocimiento de un delito. Sí, es muy importante lo que acaba de decir. Javi, tenemos preguntas Sí. de Twitter. Un dato útil. A Dice @Nina Treviño. ¿Es peligroso tomar 2 pastillas a la vez para cortar la menstruación? En términos físicos, peligroso no. Lo más probable es que con solo 2 píldoras no la vas a cortar. De modo que lo mejor es que en vez de hacer experimento, anda donde tu doctor o donde la matrona y que ella te recomiende la mejor forma de cambiar la fecha de la regla, que es lo que supongo que mucha gente quiere hacer en el verano. A veces van a hacer un viaje y te dicen, doctor, mire, yo me iba a llegar la regla justo cuando estoy en la playa, voy a estar afuera y no quiero que me llegue la menstruación. Hay formas de que uno puede cambiarle la fecha sin Siguiendo un esa riesgo. misma línea, doctor, hay muchas mujeres que utilizan varios métodos, no solamente para protegerse del embarazo, sino que para regularizar sus periodos. Yo no sé si es recomendable o hay alguna forma farmacológica de hacerlo. A ver, las píldoras anticonceptivas, lo mismo que los métodos hormonales, estamos hablando, por ejemplo, del parche, el anillo, las mismas inyecciones, tienen la propiedad de regularizar los ciclos, es decir, hacer que la regla llegue de manera consistente en una misma Es una fecha. consecuencia natural. Disminuye el flujo menstrual, disminuye el dolor menstrual. Para las mujeres que sufren dolores menstruales, que se conoce como dismenorrea en medicina, todos estos métodos hormonales combinados producen Enrique, alivio de los síntomas. Mira la cantidad de mensajes. Adriana Gómez dice, excelente, doctor Gallero, afirma con propiedad y sin ambigüedad de anticoncepción de emergencia es un derecho a exigirla. Nos escribe muchísimo Maca Martínez, dice, ¿hay alternativas a la anticoncepción de emergencia? Por ejemplo, tomar píldoras en varias dosis. Mari Sí. dice que desde que toman Ogesta no le llega la regla. En fin, son tantas las preguntas, nos separamos brevemente y volvemos con todas las respuestas del doctor Enrique Gallero. No se vayan. Ya volvemos con todo sobre los métodos anticonceptivos aquí al Buenos Días Todos, el matinal de Chile. Hartas preguntas Sí, pendientes. muchas, Dejamos ahí con el muchas. doctor Enrique Gallero Oye, de la fíjate Clínica que Vespucio. conversamos en comerciales con Jordi, con el doctor, 2 cosas. Primero, un nivel de machismo sobre la mesa terrible, porque finalmente todos estos métodos recargan y responsabilizan a la mujer con un tema que tiene que ser de la mujer y del hombre. Eso es un punto. Y el segundo lugar, el tema del uso del preservativo, que uno creería que está socializado y extendido en el país, que uno creería que uno en su botiquín donde tiene pasta de dientes, cepillo de dientes, desodorante y preservativo, señora. Sí, ahí va, en el neceser de todos los Así es. hombres. Pero al parecer no es así. No es así. No, mira, esto es precisamente lo que estábamos conversando. Lamentablemente, en el país, bueno, y en muchas partes del mundo, todavía la anticoncepción es una responsabilidad de la mujer. O sea, uno sigue escuchando cómo te quedaste embarazada cuando es cómo se quedaron embarazados. O sea, la responsabilidad es compartida, hombre y mujer. Pero es la mujer la que tiene el Pero útero, lamentablemente básicamente. la que tiene la responsabilidad, porque nosotros se la endosamos, es en la mujer en el tema anticonceptivo. Cuando debieran ser responsabilidades compartidas, en muchas partes del mundo que estamos un poquito más civilizados que acá, a veces en términos de educación sexual, porque nosotros no tenemos una educación sexual consistente y que comience desde chiquitito. Por eso que está ocurriendo esto que dice José Antonio, el uso del condón no está masificado ni está metido en el Y ADN de derriban- nosotros por lo mismo. Y derribando mitos, perdón, sobre
sobre ese punto, que debe estar en el neceser, la billetera, muchas personas andan en verano particularmente no con el condón. ¿El condón se vence? ¿Tiene fecha de vencimiento? Sí, tiene ¿Qué fecha pasa de si está expuesto vencimiento. al calor, si me siento arriba de él? No tienes que tenerlo en el bolsillo, ni andarlo trayendo en En la la billetera, ni en la guantera del auto, ni romperlo con los dientes, porque todas esas cosas puede dañar el látex y puede alterar la eficiencia. Y es algo que es súper importante, o sea, estamos hablando de métodos anticonceptivos, pero tenemos que hablar también de la protección de la salud de la mujer y del hombre. Y hoy en día, salvo el caso del virus papiloma, que es un tema aparte, el 99% de las infecciones de transmisión sexual, el VIH, la sífilis, la gonorrea, las clamidias, el ureoplasma, etcétera, son protegidos eficazmente con el uso consistente del preservativo. Oiga, doctor, hay una persona que me está preguntando, que lo he escuchado durante mucho rato, que las pastillas cortan la libido en la mujer, que la mujer que toma pastillas muchas veces no tiene o no se lubrica, no le pasa mucho, tiene que ocupar lubricantes artificiales para poder tener una relación sexual un poco más fluida. ¿Es cierto? ¿Cómo se frena? ¿Cómo se...? La verdad es que la libido en la mujer es un fenómeno mucho más complejo que un tema hormonal. La libido de la mujer es una serie y encadenamiento de factores que influyen. La libido comienza a las 8 de la mañana y concluye a las 9 de la noche. El hombre tiene una capacidad de excitación que es de algunos segundos o minutos. Sí. La mujer, para tener una buena libido, necesita una pareja amorosa, necesita alguien que la escuche, necesita Eso no es tener así. problemas. Sí, Es sí, así, sí. Está es probado. así. No es un tema hormonal. Lo que ocurre es que ocurrió un cambio de paradigma. Cuando se creó el Viagra para el hombre, que mejoró la potencia sexual en términos de disminuir lo que es la disfunción de la erección, se pensó que para la mujer se iba a crear la píldora mágica también, en que iban a tener libido y que iban a tener orgasmo y todo eso, y eso es falso. Eso no es así. No existe ninguna píldora que vaya a mejorar la libido ni el orgasmo en las mujeres. No hay. Es un tema que tiene que ver con la relación de pareja, con el estado emocional, con su personalidad, con los problemas que tenga o no tenga. Es verdad que algunas píldoras pueden cambiar un poco la libido, pero es leve, es un cambio muy sutil. Y cambiando la fórmula y la dosis, uno soluciona el problema rápidamente. Doctora, aprovechemos que estamos acá con una serie de métodos anticonceptivos. Nos preguntaban mucho a través de las redes sociales a propósito de que faltan especialistas en varios lugares de nuestro país, ¿no es cierto? Qué Así suerte es. tener acá a un ginecólogo obstetra. ¿Cómo se empiezan a tomar estas pastillas? ¿Están marcadas claramente con el Sí, día 1? mira, ¿Coincide con el día 1 de la regla? Hay píldoras de distinto tipo. Hay píldoras que se llaman combinadas, que tienen una asociación de una progesterona y un estrógeno, en fórmulas que varían en la dosis y en el número de píldoras. Hay de 21 y de 28. Lo ideal es siempre comenzar la píldora anticonceptiva el día en que comienza la menstruación. Que no tiene por qué coincidir con el día Que calendario no del tiene mes. que coincidir con el día 1 de mes. Claro. Eso a veces la gente lo confunde. Dice, señora, parta con la píldora el día en que comience el primer día de su regla, y a veces lo confunde con el primer día del mes que sigue. Ese es el día 1. El día 1 es el día en que comienza la regla, no el día en que termina. Aunque sea un poquito el sangrado. Aunque sea un poquito el sangrado, ese día comienza, y si la pastilla es de 21, la toma durante 21 días, descansa 7 antes de empezar una caja nueva, y si es de 28, es continuado. O sea, sigue tomando la pastilla, se acaba la caja y se sigue el día siguiente. Protegida desde el día que se toma la Si pastilla. parte el día 1 de la menstruación, la protección es 100% desde el primer día. Ya, perfecto. Este parchecito que vemos acá, Sí. doctor, Parche, sí. ¿se pone dónde? Te lo puedes poner en la piel de cualquier parte del cuerpo que tú estimes. Lo ideal es no usarlo en la cara ni en los senos, pero te lo puedes usar en el brazo, en las caderas, cachetito, en ya. el cachete. El abdomen. Traen 3 parches cada caja, dura 7 días cada parche, tú lo desprendes y te lo cambias al lado contrario el parche nuevo. Y Nos se preguntaban- descansan 7 días. nos ¿Cómo, preguntaban perdón, si ¿cómo funciona? Porque hay mucha gente que no sabe. Ya, este ¿Cómo opera el parche, parche? venga para acá, Karen. Usted siempre No ha me va a sido- dar un choque. No, pero con esto tú vas a Choque estar... hormonal. No. Un bochón. Aquí estamos para recibirte. Esto se pone en la piel, este parche es de muestra, por eso que no se adhiere tan bien, va ahí en la piel. Y a través de la piel transmite vía dérmica las hormonas que contiene. Es Tan decir, fácil como tan eso. fácil No como eso. No se va con la ducha. No se va con la ducha. Con Te la puedes temperatura, bañar, calor, jacuzzi, frío, da lo mismo. importante es que te lo pegues una vez que te hayas duchado, te limpias la piel con un poquito de alcohol si tú quieres, o porque hay gente que tiene la piel muy grasa, y te lo pones. Es otra cosa importante. Este dura Da lo 7 mismo días, después se lo sacas, se lo pone al las, otro lado. las características probar, de la piel. vamos a probar. Grasa, seca. Da lo mismo las características de la piel. Hay gente que puede tener alergia al adhesivo.
que son muy raros los casos, Ya. pero puede ocurrir. Si tiene alergia al adhesivo, lo ideal es que no use este Para método y se lo retirarlo, cambie. es fácil. Lo saber. pelas de aquí nomás y lo saca. Yo no Antes que tengo siga, uñas. Ahí doctor, está. otra pregunta que también es recurrente. ¿No te sentiste rara? No. ¿No? ¿Bien? Está Bien, bien. ¿viste? La Pregunta- cara de no, es Castella. que la miré por si estaba rara, pero no. Doctor, otra pregunta. Te está mirando raro. Otra pregunta, ya. Otra pregunta que tiene que ver con la edad de la paciente y también un poquito de lo que hablamos de la educación sexual. En las distintas fases de la vida sexual de la mujer, a los 20, a los 30, a los 40, ¿hay métodos que sean más recomendables que otros o Por no? supuesto, por supuesto. Cada persona tiene un método que le es mejor y de acuerdo a la etapa de la vida también. Por ejemplo, lo que conversábamos con los adolescentes, quizás recomendarle píldoras de primera línea si es una persona o es un adolescente que no tiene mucha costumbre o no tiene los hábitos de estar tomándose una píldora, va a ser un poco Doctor. riesgoso y deberíamos usar un método que sea independiente del uso, como puede ser el implante Y subdérmico. cuando la mujer es mayor. Cuando la mujer es mayor hay que ver si han aparecido algunas enfermedades que puedan ser una contraindicación. Ah, ya. Por ejemplo, si está hipertensa o es diabética o realmente es fumadora, los métodos combinados no debe usarlo. O Y está a debiéramos puertas de la usar menopausia también, que podría ser también, un- pero no es, la menopausia en sí no es una contraindicación. Es más una contraindicación a la aparición de estas enfermedades. Los problemas de trombosis, los antecedentes de... O sea, de perdón, a lo trastornos largo de la vida la triglicéridos. mujer debería ir revisando su plan de anticoncepción Permanentemente. y Yo creo que modificándolo Tú con el estás dando doctor, en el ¿no? clavo en términos de que si a una persona le recomiendan un método anticonceptivo, no es que vaya, le dan el método anticonceptivo y vuelve 20 años después y dice, aquí estoy, vengo a ver mi método anticonceptivo. No, la idea es que se esté controlando periódicamente, porque pueden ocurrir o aparición de enfermedades o condiciones que hagan desaconsejable el método que No tú dejarse usando. estar con respecto a esto. Exactamente. Javi, tenemos preguntas Javi. de Twitter. Sí, es que justamente frente a este tema tengo dos preguntas, una de una adolescente y una de una persona de 35 años. Dice Andrea Collado, mi hija tiene 16 años, a ella la cuido con pastillas. ¿Es recomendable otro método? No sé, partes. Y también tengo a Urrutia Varas, tengo 35 años y fumo 10 cigarrillos diarios, sin hijos aún, volvió a usar pastillas. ¿Está bien? Ya. Para el primer caso, yo creo que la mamá conoce mejor a su hija que nadie. Y si es una niña que es responsable y que se ha hecho realmente, ha asumido el compromiso de estar tomándose las píldoras, es un excelente método, no va a tener problema. Si por el contrario es ella la que debe estar diciéndole a cada rato tómate las pastillas o tiene que tomársela a veces de a dos, yo creo que sería conveniente que cambiar el método por uno que sea menos dependiente del olvido. Doctor, Y para la señora de 35 años, para terminar, si está fumando 10 cigarros diarios, yo le recomendaría que no use ningún método combinado, ni pastilla, ni parche, ni anillo, ni inyecciones, porque el riesgo cardiovascular es demasiado Claro. alto. ¿sabe lo que pasa? Acá Katy Soto Leal pregunta, ¿es normal que se corte la menstruación con las inyecciones? Yo las usé por un año y ahora no me cuido con nada y no me llega la menstruación. Las inyecciones, dependiendo de qué tipo de inyección fue la que usó, si son las de depósito que duran 3 meses, hay personas que a veces este depósito que está en el glúteo, que es donde generalmente se lo ponen, permanece durante un tiempo más, de modo que cuesta un poco que vuelva a la normalidad de la menstruación. Pero si ya lleva un año desde que se puso la última inyección, sería recomendable que se haga ver, porque lo más probable es que haya otro trastorno que no tenga que ver con la inyección, que le esté limitando la aparición de la regla. Una de las cosas que más vemos en este momento en el país, por el tema de la obesidad, es la aparición de la resistencia a la insulina, que también puede producir trastorno en la menstruación. Doctor, disculpe que sea tan... Y aprovechando que está la Karen ahí, nos puede mostrar, no sé si trajo condones, Sí, preservativos, sí. pero no, que quiero, perdona que sea insistente en un tema, porque particularmente en verano nos ve mucha gente joven. No, que tiene que ver con nosotros también. Tanto con los hombres y tantas mujeres. obvio. ¿Cómo saber cuando un condón, y vuelvo a preguntarle, está Está bueno o está malo, buena o ya se venció? O por ejemplo, Porque acá hay no dice- algunos que dicen porque Tiene los condones fecha. no dicen fecha de Tiene vencimiento. fecha de vencimiento. Pero dice, Tienen. A mostremos veces porque sí, bueno... acá tienen. Hay algunos que dicen Todos además que tiene ese, por pesticida, ejemplo, no sí. todos Mira, tienen, No ¿no? todos tienen. Este expira en el 2015, en el mes número Claro, 10. pero Exactamente. depende de qué condiciones también. ¿Sabe por qué? Porque es muy habitual, ¿no? Y me va a decir mucha juventud que Lo está de la acá, que billetera, que el ¿verdad? condón, el preservativo, Sí. la gente A lo anda ver. trayendo, el hombre particularmente, Claro. lo anda trayendo en la billetera, se sienta arriba, mezclado En la con el guantera del auto. billete Bueno, de Luca. O en la Entonces, guantera. Julián, la respuesta a eso es la siguiente. Como tú no puedes dar fe de dónde
viene ese preservativo, dónde estuvo guardado ese preservativo, tú no puedes confiar en que otra persona lo traiga, lo tienes que tener tú, hombres y mujeres. No exponerlo al calor, al sol. Por eso es importante que las personas, hombres y mujeres, entiendan de que el preservativo que protege de las infecciones y además del embarazo, es un elemento delicado que no debe estar expuesto al calor. Por lo tanto, lo que decía José Antonio, es mejor que uno ande trayendo los preservativos, porque tú sabes dónde lo guardaste, dónde no lo guardaste, dónde estuvo, dónde no estuvo. Tú lo tengas. Doctor, de modo que nadie se te enoje el día de mañana y tú le digas, oye, usemos condón, porque si esa persona se enoja, está haciendo, la verdad que está haciendo doctor, súper una egoísta. pregunta, va a sonar chistoso, pero es súper oportuno. Hoy día en el mercado hay muchas posibilidades, hay de colores, Sí. de sabores, Sí. todos esos preservativos que traen como aditivos Sí, claro. o diseños Sí. distintos, ¿son igualmente protectores? Mira, tu pregunta es súper buena porque tiene que ver también con la explotación de lo que es el desarrollo de la sexualidad personal. Las personas tienen que entender que el sexo no es algo malo, el sexo es algo natural a todos los seres humanos. Claro. Y si tú le puedes agregar un elemento lúdico, porque esto no tiene por qué ser Placentero. algo formal. Claro. Señor, voy a usar el preservativo. No, esto es algo lúdico. El hecho de tener preservativos que tengan colores, que tengan aromas, que tengan chips musicales, etcétera, le da, y existen, por si acaso. ¿Chips musicales? Sí, hay como, sí, hay de todo. Te da un aspecto lúdico a la relación. Lo Por lo conozco. tanto, son protectores. Pero no protegen, atenta contra la efectividad del no preservativo atenta en contra la cuanto efectividad. anticonceptivo. No, no y atenta déjeme- contra la efectividad. Agregarle una pregunta para zanjar el tema del preservativo del condón, que es súper bueno que lo estemos tocando, digamos, porque el hombre es medio tímido en estas cosas, como que no pregunta, ¿se ha fijado? Sí. Como que se Sí. habla más de las pastillas anticonceptivas, pero como que del condón no hablamos tanto de colores, los tamaños, de la talla del preservativo, digamos, es importante también, ¿no? Para la protección, porque... Existen tamaños medium y large, existen de distintos tamaños, sí. Ahora Y de distintos grosores también. debería quedar apretado. Tiene que Eso, quedar, a eso voy. pene, o no podría tiene quedar que un poco quedar suelto? espacio de aire, tiene que quedar Ah. apretado. No tiene que queda quedar espacio de aire. Nada, porque más riesgo de que se rompa o que se filtre, por lo tanto el preservativo Porque, se tiene perdón, que poner con ciertas Hay características. muchas personas que compran el preservativo más grande porque sienten que es más fácil ponerlo, que les queda más Exactamente. cómodo. Y es incómodo y porque es se mucho más, resbala y es mucho más termina riesgoso que se quede siendo- adentro sí. o que se filtre, por lo tanto no Ya, es no recomendable. debe quedar eso. espacio de aire, No debe quedar. buen punto. Sí. Oye, ahí Javi, tenemos hablamos más del tema preguntas, de los ¿no? hombres. Muy cortito, Julián, sabes que aprovechando esto, mira, tenemos acá el Implanón. Nosotros Sí. hablamos mucho en Mamá a los 15 de este método que se Así usa, es. ¿no es cierto? Mucho con las jovencitas. Hay muchas de estas consultas encubiertas. ¿Ah? Las mamás vas con las hijas a veces al doctor y los dejas solo un rato con el doctor Sí, claro. porque no quieren a veces escuchar lo que... La mamá no quiere escuchar lo que- Así es, lo que la ojalá hija tiene existiera que más, decir. más posibilidad de hablar abierto, con los sí. doctores, de estar en contacto con nuestros hijos. Esto se pone Acá. justamente... Mira, pusemos el blanquito o el verde, da El lo ver- mismo. Esto va debajo de la piel, Subcutáneo. en subcutáneo, se pone Perfecto. con, este es el método, este es el aparatito que es el insertor, no te preocupes, ya no está con la aguja afuera, se pone con anestesia local, Ya. va en la cara interna del brazo que tú, si tú eres diestro en el brazo izquierdo, ¿Y no queda moreteado? no queda moreteado, se pone Ya. un vendaje compresivo durante 24 horas, queda solo un puntito, porque si Perfecto. tú ves el diámetro, Jordi, Perdón, mira, y es expulsa muy hormonas delgadito igual, y Eso es fue la blando. protección... Esto te da una protección de 3 años y es equivalente a el riesgo de embarazo que tiene una esterilización, Ah, mira. pero con la ventaja de que es reversible, porque Muy después tú te lo efectivo. sacas. Es caro. Debe costar unos 160.000 pesos aproximadamente, 3 años. pero si te dura 3 años, tú lo divides por el número de años, Es sale como prácticamente igual. 4.000 Son 3 pesos años, al mes. perdón, la pregunta, son 3 años en que uno se queda tranquilo, digamos, Sí. la mujer se queda tranquila. No Sí. no tiene que ir a un control a ver cómo está funcionando. No, te lo controlas después de puesto la semana y después Ahora, vas claro, al control anual lo que ocurre que corresponde Tiene con la que ver parte con la, ginecológica. con la planificación familiar, porque Por uno supuesto. tiene que a 3 años, bueno, uno se O lo sea, puede sacar esto- cuando esto quiera. es lo en el ide- fondo. sí, tú te lo Es puedes sacar, pero si flexible. tú quieres tener hijos en un año más, no es el mejor método. Claro, mejor por usar supuesto. para cuando tú, por ejemplo, en los adolescentes anda muy bien, porque es independiente del olvido. O sea, la persona no tiene que estar recordando nada. Lógico. La señora levanta la mano. ¿Qué le pasó, señora? La Ahí niña. tenemos el Ella, micrófono. Ah, ella ya lo para tiene preguntar. puesto. lo tiene Voy puesto. para allá, voy para allá. Ah, qué Pregúntale cómo se interesante. siente. Espera que Julián va a ir para allá para preguntarle a la señora con Súper, micrófono y súper todo a ver si... interesante. sí. Que te muestre el brazo para que veas que no se nota. ¿Dónde está? Allí. ¿Dónde? Ahí está. Venga. Pasa, Juli. Venga, mi amor. Perdona. Ahí, Ah, ahí regia, estamos viendo. la niña. Ahí el doctor te está viendo, además Muy puedes bueno. mostrar Ahí, qué te pasó. sí. Yo me lo puse ese Implanón.
pero Ay. me quedó morado a mí. Le quedó un poquito morado a ella. Sí. ¿Cuándo lo Me pusiste? dijeron que era normal que me quedara morado. ¿Cuánto tiempo lo pusiste? Hace una semana. No, eso es. Poquito. Pero una normal? pregunta, Sí. Faltó el hay- parche hay- compresora. Sí. ¿Tú lo pusiste o fue Sí. un doctor? Puede quedar una pequeña No, equimo pues si una empieza a matrona. desaparecer. ¿cuál es tu nombre? Noelia. Noelia, ¿te lo recomendó el médico? ¿Te lo recomendó alguien Su más? matrona. Sí, porque yo antes usaba la inyección de una al mes y me dijeron que me podía poner este que era más efectivo. Oye, Es la mucho más confidencialidad es importante, pero ella, bueno, ha querido entregar su testimonio. Entonces podemos también preguntarte, ¿cuántos años tienes, Noelia? 15. Bien. 15 años. ¿Está con la mamá? Podemos poner a la mamá al lado, porque como es menor de edad, podemos poner a la mamá, con la ahí mamá, al ¿no? lado también, ¿no es cierto? Ah, usted es la mamá, Podría venga. hablar con- mira, Ya, pero- sí, no, para aprovechar, Hola, para aprovechar mamá. que y es buena la comunicación. Tú decías, Karen, ¿no? Lo vieron tanto Digital. mamá a los 15 Así y es. más allá de agradezco el testimonio. Lo conversaron entre Sí, ustedes, bueno, ¿no? O sea, ¿la sexualidad fue abierta siempre en la casa? Sí, ella me confesó que había tenido su primera relación sexual, entonces yo tomé al tiro la determinación Muy de bien llevarla hecho. al ginecólogo. Bien, muy bien. Muy bien, queremos felicitar a Y- esta mamá. Felicitaciones, mamá. Sí. Bien. Y, Así y debe eso ser, que- doctora. así Qué bueno tiene que ser. decirlo, porque En tenemos un todo ejemplo, caso, digamos, de una mamá que al tiro es confidente de su hija Así y es. inmediato lo lleva al doctor. Felicitaciones. Sí. Y otra cosa que ella, antes de que le hicieron un taller, porque hay que ir a un taller y le salió absolutamente gratis a ella porque por el consultorio. Sí. Mira. Y ahora qué yo bueno. veía que el precio es bastante alto. Sí, Sí. pues, Sí, claro. Carito. ¿Y tienes pololo actualmente? Ahora no. Ahora no. Ahora, perdón, una pregunta íntima. ¿Tú acompañas este método de anticoncepción con el uso del preservativo? ¿Lo combinas? Sí, si Sí. acompañas el También, método con sí. con el uso de preservativo, además, el condón, ¿sí? Sí. Sí. Esa es la parte Porque que a Ahí veces está la infección también. Perfecto, Eso es lo más a ese importante, punto ¿no? quería crear llegar. conciencia sobre eso, porque nosotros Esto varias... cuida solo de embarazo. Eso Oye, no qué, de Claro, infección. qué importante claro. el, ta- Muy bien. el taller al que fueron, Le fue doctora, muy porque no es Alguna normal ventaja escuchar del esto. Sí, po. muy bien. ¿Sabes Bien, por qué? Con el felicitaciones. doctor hemos hablado varias veces de eso también, el aumento considerable del virus del papiloma, que es uno de los principales causantes, por ejemplo, del cáncer cervicuterino, Cervicuterino, así y es. que en el caso de los chicos, nosotros hablamos de embarazo adolescente, pero se ha disparado con unas cifras que son súper preocupantes es. en todo el mundo, En ¿no, todo el doctor? mundo, sí. Hay más de 600 millones de contagiados en este momento alrededor del mundo con el famoso virus papiloma. ¿Y sabe qué, Y doctor? son más de 100 tipos los que hay y cerca de 40 o 50 son de alto poder oncogénico. En Chile y en el resto del mundo yo diría que el 75% de los cánceres cervicuterinos son causados por dos virus, que son el 16 y el 18, y efectivamente el uso consistente de preservativo disminuye el riesgo de contagio también. Oiga, y permíteme decir algo, doctor, aprovechando este testimonio muy valioso, ¿no? Que lo más fácil es tapar el sol con un dedo, ¿no? Como sociedad y decir, bueno, sabe que hay ciertas edades para cada cosa, pero las cosas ocurren y es bueno que los talleres, que la mamá esté preparada, que ella esté preparada. Finalmente eso es lo importante. Así es. ¿Ah? Oye, ¿difícil, mamá, igual o no? Cuando tu hija llegue y te cuenta... Sí, casi me morí. De verdad me puse a llorar, ¿verdad? Ya, pero usted se da cuenta que con este testimonio no solamente está sentando un precedente, sino que además está acercando mucho más un diálogo que es vital entre madre e hija. Ahora, yo no solo me quiero quedar con el ejemplo de ellos. Karen, tú eres mamá de dos mujeres, doctor, y usted Sí, desde la, dos desde la mujeres sapiencia. también. Pero, ¿quién es la que tiene que acercarse primero y entablar ese diálogo? ¿La madre hacia la hija o la hija recurrir a la madre? Sobre todo tomando en cuenta que en este país hay un porcentaje importante de familias conservadoras, de mamás que encuentran que estas cosas no se deben hablar. Error. Se deben hablar. Ahora, yo creo que uno debe partir desde chiquitito, como les explicaba al inicio del programa, estableciendo las primeras líneas de lo que va a ser la educación sexual, porque es una responsabilidad de los papás en primera instancia. Las instituciones están para complementar, hablemos de los colegios o de las instituciones de salud, pero fundamentalmente es al interior de las familias donde se debe desarrollar el diálogo. Y evidentemente, una vez que este diálogo ya ha ocurrido, en el momento que la hija va a tomar la determinación, porque uno como papá no puede estar vigilando, ¿es cierto? ¿Vas a Sí, pololear claro. hoy día? ¿Vas a pololear mañana? No. Es los hijos que ya, una vez que van a establecer esta relación afectiva, acercarse con los papás y decirle, papá, mira, o mamá, voy a ponerme Por a eso, pololear y me gustaría ver la En posibilidad este de cuidarme. caso fue incluso un poquitito tarde, porque tú le contaste a tu mamá cuando ya habías tenido Sí. relaciones. Sí. Y te puedo preguntar por esa primera vez, ¿tú te cuidaste en ese momento? Sí, con condón nomás. Con condón. Muy bien. Ya, Bien, bueno, una felicito. forma de protección también, Sí. fuiste bien consciente ahí a Sí. pesar de... Y el momento de las contarle a la cosas. mamá. Oye, y eso Sí. es un mito Fue que también uno difícil escucha mucho, contarle. la gente que dice que la primera vez no hay que cuidarse porque no pasa nada.
Mentira. Es un Dice, grave no, error. mentira, Es uno de los es al mitos que uno revés. escucha mucho. Oye, nosotros tenemos tantos mitos con el doctor. Mito 1, doctor, eso, del de la primera vez. El de la primera vez. Que afuera tampoco te que embaraza. tampoco se embaraza. Que con la falso, porque también menstruación no te embaraza. Error. Error. Lo de las pastillas. Comenzar a tomárselas cuando tenías relaciones solamente. Que el preservativo, para el tema de los hombres, es como comerse un dulce con papel, que es muy incómodo, que molesta, que disminuye la sensibilidad sexual, Déjeme etcétera, decirle etcétera. que molesta. La sensibilidad se A veces disminuye. molesta, la sensibilidad se disminuye. Sí. Doctor, Pero, el otro- pero es cosa de costumbre. Sí, pero con la nosotros calidad, con el doctor con la hemos- calidad de preservativo. Nos hemos enfrentado a tantos otros mitos como por ejemplo ya cosas que uno llega como a reírse pero que de verdad uno a veces a las niñas les dice po, que de pie no va a pasar nada. Exactamente. O solo Que la- un poquito. ¿Qué? ¿Por qué ¿Qué haces pasó? por ¿Qué qué haces- pasó? No, ¿Por qué porque haces- es bueno que esta clase de sexualidad, más Sí. que está dando el doctor, que hay gente que dice, mira, de pie no, solo un poquito. No le entiendo. La- perdón. Pasa. Ah, Sí. ya. O me voy afuera. pues no vamos a hablar de O sea, eso. es que sí, es Eso súper de cierto. eyacular fuera La eyaculación también, externa, sí, exactamente. O el retiro. Porque hay gente, el tema de la eyaculación externa, es decir, tener relaciones y antes de eyacular, Interrumpirlo, ¿no? hacer el coito interrumpido, es un método que no funciona. Es decir, el fluido lubricante del pene antes de la eyaculación ya contiene un número suficiente de espermio como para que la persona pueda Además, el resultar riesgo de contraer embarazada. una enfermedad es Y el prácticamente riesgo mínimo. de contraer algún tipo de infección es alto. Doctor, pregunta otra cosa. Hay algunos hombres que antes de la eyaculación, antes del líquido ¿Sí? seminal, digamos, Vamos a decirlo. están como sacándose afuera como un líquido medio baboso. ¿Eso es parte de los espermios? Ahí, ¿Es peligroso claro, para ese la fluido mujer? seminal tiene espermios. Tiene Sí, yo sé. espermios. Tiene, por lo tanto, es y tiene capacidad fecundante. Por eso que no, el coito interrumpido no debe usarse como un método claro. anticonceptivo porque no tiene una tasa de falla muy alta. Julián, hay un Sí, ¿sabe, doctor? Perdona, es que escuchando aquí el testimonio muy generoso de esta familia, déjeme mencionar algo muy importante. Es que los papás, usted decía, es un tema de papá y mamá. Y los papás muchas veces nos quedamos afuera, no queremos saber, no nos damos cuenta. Tú me decías, por suerte el papá está trabajando porque no sabe esto del implante y no quiere ni enterarse de la vida sexual de su hija. No, él dijo, ¿por qué se tiene que poner nada para cuidarse? Solamente no tiene que tener más relaciones y punto. Claro, es que esa es la postura, esa Sí, es la posición el a lo de los mejor de un papás. papá que quiere taparse los ojos. Sí, lamentablemente eso lo escucha mucho uno. Es como vender el sofá para que no te vayan a engañar, digamos. Y no tiene ninguna... Lejos de ser un método para evitar que los hijos tengan relaciones, lo único que hace es esconder un problema. De modo que aquí lo único que queda es tener un diálogo franco con los hijos, hablar abiertamente el tema, y muchas veces el problema lo tenemos nosotros, que no Exacto. podemos hablar de sexo, porque nos criaron de una manera un poquito más retrógrada o más conservadora, si tú lo quieres llamar, y en ese sentido los jóvenes hoy en día tienen un acceso a la información, tienen este mismo tipo de programa en que esto hace 10 años atrás en televisión no se hablaba, Claro. porque estaba prohibido hablarlo en televisión. Hoy lo podemos hablar, de modo que los jóvenes tienen una oportunidad que nosotros probablemente hace 15 o 20 años atrás o 30 años atrás no teníamos, y es que podemos hablar estos temas que no son tabú de una manera abierta y de una manera informada. Doctor, tengo una pregunta ya trasladándonos un poco a las mamás. Dice lo siguiente, @Pia Castillo, ¿cuál es el mejor método durante la lactancia? Las pastillas me reducen mucho la leche. Ya, existen métodos específicos para la lactancia que son métodos que se llaman de monodroga, es decir, tienen un tipo de progesterona. Hay pastillas, hay inyecciones, existe un método que es la menorrea de lactancia, que es un método natural, ya que habíamos tocado los métodos naturales, y que se puede enseñar y que es tremendamente efectivo. Si está teniendo problemas con la lactancia y son píldoras adecuadas a lo que ella está en este momento haciendo, no son las píldoras las que están produciendo el problema. Ahora, si ella comenzó a tomar píldoras por su cuenta y son del tipo combinado, tiene que suspenderla porque las píldoras combinadas tradicionales bloquean la lactancia. Ahora, hay un tema súper importante que tiene que ver cuando la mujer retoma su política de anticoncepción luego de haber dado a luz. ¿Cuánto tiempo después de haber dado a luz debería ella
comenzar nuevamente con su tratamiento anticonceptivo y si efectivamente o no pone en riesgo algún tipo bueno, el tema de la lactancia o algún tipo de nutriente que necesite, etcétera. Mira, los métodos anticonceptivos existentes, ninguno altera la parte nutricional, ninguno. Y lo ideal es que, evidentemente, la persona que ha tenido un parto reciente tiene que tener cierto tipo de controles. Normalmente el control de los 40, 45 días después del parto, que se hace en todas partes, es el momento en que uno recomienda algún método anticonceptivo y ella elige en definitiva cuál es el método que más se le acomoda, sean inyecciones, anillos, píldoras, implantes subdérmicos, etcétera. O bien hay personas que eligen métodos como la amenorrea de lactancia, que es un método natural que es perfectamente válido durante los primeros 6 meses. Lo importante es que se haga asesorar. Oiga, Enrique, muchas gracias al doctor Enrique Gallero de la Clínica Una verdadera Vespucio, como clase, siempre. muchas Qué gracias. agrado escucharte. Gracias, doctor. Agradecerle a esta mamá Gracias por también invitarme. con su hija, ahí al papá pedirle que Gracias a la entienda, ¿no mamá. es cierto?, que los tiempos Sí. van cambiando. Le mandamos un abrazo también a ese papá y muchas gracias a toda la gente que nos escribió. No alcanzamos a hacer todas las preguntas, pero sin duda participaron mucho. Gracias, Gracias, Enrique. doctor. ¿ah? Gracias a ustedes. Gracias, Que estén Muy muy bien. bien. Oiga, yo me traslado